Revelaciones escalofriantes. Lo oculto en la iglesia y 7 historias aterradoras prohibidas. Las calles parecían vivir en un eterno susurro, cargadas de secretos que se aposentaban en cada esquina. La noche caía con un manto pesado, envolviendo el barrio en un silencio inquietante. María, madre soltera de 32 años, sintió un escalofrío recorriendo su espalda mientras su mirada se perdía en la oscuridad. Las risas de los niños habían sido reemplazadas por murmullos temerosos. Algo estaba mal, muy mal. Sabía que en su vecindario, las sombras no eran solo sombras, y que las desapariciones recientes de niños se alimentaban de un terror antiguo que parecía resurgir. Las advertencias de su madre resonaban en su mente. Ten cuidado, María. A veces los hombres con sonrisas amplias esconden intenciones oscuras. Pero don Ricardo, su vecino, era un hombre venerado, un líder que había hecho más por la comunidad que muchos. María solo podía pensar en su hija, Sofía, quien siempre había sido su luz en medio de esta oscuridad. El corazón de María latía con fuerza mientras recordaba su sonrisa, inocente y llena de vida. Aquel día en el hospital, su colega le habló de rumores escalofriantes sobre la iglesia local. Dicen que hay hombres que están haciendo cosas terribles, murmuró con voz tensa. María sintió que su estómago se retorcía. La iglesia, ese lugar que había sido un refugio, ahora se vestía de un siniestro velo. Las desapariciones parecían conectarse con un ritual oscuro que nadie se atrevía a nombrar. La tensión crecía como una sombra amenazante. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche siguiente, la calma aparente se rompió cuando María despertó en un sobresalto. Sofía no estaba a su lado. El pánico la invadió. Un frío sudor se deslizó por su frente mientras su corazón retumbaba en sus oídos. Corrió a la sala. La casa era un laberinto que parecía apretarse a su alrededor. Las sombras danzaban en las paredes, burlándose de su desesperación. Fue entonces cuando los murmullos del vecindario se convirtieron en ecos de desconfianza y miedo. Decidida, María se lanzó a las calles vacías. La luz tenue de los faroles apenas iluminaba su camino. El silencio era más abrumador que nunca. Cuando llegó a la iglesia, un grito desesperado resonó en su mente. «Sofía, ¿dónde estás?» Al cruzar la puerta, un aire pesado y sofocante la envolvió. La oscuridad la recibió como un viejo amigo. Los rezos resonaban en un tono monótono, casi hipnótico. María sintió como su piel se erizaba con cada paso. De repente, un escalofrío helado recorrió su columna al cruzar la mirada con don Ricardo. Su sonrisa ya no parecía cálida. Había algo extraño, oscuro en ella. «Tienes que aceptar la verdad de los sacrificios, María», dijo, y su voz sonó como un eco de lo irreal. La angustia fue palpable al ver figuras encapuchadas acercarse, con intenciones que prometían lo peor. Cada latido de su corazón se sentía como un tambor. La ceremonia empezaba. María, atrapada entre la esperanza y el temor, se preguntaba hasta dónde llegaría para salvar a su hija en un lugar donde la fe se había torcido. La oscuridad la rodeaba, y las luces de las velas parpadeaban, amenazando con tragarse todo a su paso. ¿Podría encontrar a Sofía antes de que el miedo se convirtiera en una realidad aterradora? La tensión en la iglesia se palpaba. María sentía que el aire estaba cargado de algo más que solo miedo. Era un olor a desesperación y desesperanza. Las figuras encapuchadas formaban un círculo, sus murmullos se arremolinaban en un canto antinatural, como un mantra que parecía invocar fuerzas más allá de su comprensión. Don Ricardo avanzó hacia ella. Su expresión había cambiado.
La cálida sonrisa que acostumbraba estaba sustituida por una mirada oscura, casi poseída. Su voz reverberaba en la penumbra. La voluntad de los ancestros debe ser satisfecha, María. Y tú estás aquí por una razón. Cada palabra era un puñal que se hundía en su corazón. La desesperación le oprimía el pecho, pero el instinto de protección por Sofía la mantenía en pie. No permitiré que le hagan daño, dijo con un hilo de voz, aunque en su interior sentía cómo la angustia se convertía en pánico. Las sombras que antes eran inofensivas ahora parecían cobrar vida, danzando a su alrededor. Un grito desgarrador resonó en su mente. Era la voz de Sofía, llamándola, implorando ayuda desde el fondo de la oscuridad. María se giró bruscamente, buscando en cada rincón, en cada figura inclinada que guardaba el secreto de su hija. Con cada segundo, el tiempo se estiraba como una soga tensa, lista para romperse. Los cantos se intensificaron y la atmósfera se volvió opresiva. María sentía que la presión la empujaba hacia el suelo. Casi no podía respirar. ¿Dónde está mi hija?, gritó, su voz reverberando con una valentía desesperada. Don Ricardo levantó la mano, y en un instante, el canto cesó. Todos los encapuchados se giraron hacia ella, sus rostros ocultos, pero sus ojos brillando con un fervor oscuro. El sacrificio debe hacerse, o el ciclo nunca se romperá, anunció él, como si esa justificación le diera poder. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, María tomó una decisión. Miró a su alrededor, su mente buscando una salida. Justo cuando el pánico comenzaba a nublar sus pensamientos, notó un pequeño altar detrás de los encapuchados, cubierto de velas y objetos que brillaban débilmente. En el centro, una pequeña muñeca de trapo, parecida a Sofía. La esperanza se encendió en su pecho. Esa era una señal. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia el altar, empujando a un lado a los encapuchados que trataban de detenerla. La adrenalina la impulsó, y en su mente resonaba solo una cosa. Sofía, te voy a encontrar. A medida que las manos la agarraban con fuerza, María forcejeó sintiendo la desesperación alimentarse de su furia. El cántico comenzó de nuevo, pero esta vez resonaba como un grito de guerra en sus oídos. La cercanía a la muñeca era como un imán. Se deslizó con agilidad, logrando retirarla del altar, mientras los rostros encapuchados se retorcían con ira. Sabía que esa muñeca guardaba la esencia de su hija, un vínculo que debía recuperar a toda costa. Cuando la muñeca estuvo en su mano, un rayo de luz atravesó la oscuridad, iluminando el espacio. Todos se detuvieron paralizados. ¡Sofía!, gritó, pero su voz fue apagada por un eco que retumbaba en la iglesia. En ese momento, las sombras comenzaron a retorcerse, convulsionando como si la propia oscuridad estuviese enojada. Un viento helado barría la iglesia, apagando las velas rápidamente y llenando el aire de un sutil susurro. Una vida por otra. María miró a don Ricardo. Sus ojos ahora reflejaban la desesperación. Él le susurró algo que nunca podría entender, y sin saber por qué, una profunda sensación de traición y dolor la invadió. Su mente y su corazón luchaban entre la necesidad de escapar y la urgencia de salvar a Sofía. Mientras la oscuridad se cernía sobre ella, un estruendo proveniente del altar la hizo mirar hacia atrás. Algo se movía en la penumbra, algo que prometía cambiarlo todo. ¿Podría ser Sofía? La tensión se disparó, las sombras se cerraban a su alrededor. Y en ese momento, María comprendió que lo que la iglesia ocultaba iba más allá de cualquier ritual. Era un secreto tan profundo que desataría horrores inimaginables. ¿Podría enfrentarse a ello y salir con vida de aquel lugar? Las puertas de la iglesia se cerraron con un golpe sordo, y el terror la invadió. La verdadera ceremonia apenas comenzaba. El aire se volvió helado, y María sintió cómo el tiempo se ralentizaba a su alrededor. La muñeca de trapo en su mano parecía vibrar, como si una energía invisible la atravesara. Las sombras se desplomaron sobre la iglesia, formando figuras grotescas que susurraban entre sí,
rumiando palabras en un lenguaje que hacía eco de tiempos oscuros. Don Ricardo dio un paso hacia ella, su mirada penetrante llenando la penumbra. Sofía solo puede ser liberada con un precio, dijo, como si sus palabras fueran la sentencia de muerte que María temía. La desesperación la invadió de nuevo, y sintió que la presión en su pecho amenazaba con asfixiarla. «No, no permitiré que toquen a mi hija», gritó, su voz resonando con el eco de su determinación. Pero apenas lo decía, la iglesia pareció temblar, como si las paredes mismas reaccionaran a su desafío. El viento seguía arremolinando a su alrededor, trayendo consigo un aliento helado que le erizó la piel. Las figuras encapuchadas comenzaron a acercarse, sus movimientos fluidos, casi como si flotaran. María se armó de valor y se mantuvo firme, pero en su interior, una batalla se libraba. Las risas burlonas resonaban, como si se regocijaran en su sufrimiento. De repente un grito rompió el aire y María se sobresaltó. Era la voz de Sofía, distorsionada y lejana, pero clara. «Mamá, ayúdame». La desesperación le hizo el nudo en el estómago. Las luces de las velas empezaron a parpadear, y una sombra más oscura que las demás se desprendió del grupo. A medida que avanzaba, la figura tomó la forma de una mujer, su rostro oculto bajo un manto negro. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo familiar en aquel espectro. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa, sintiendo que el corazón le palpitaba en las sienes. La figura se acercó. Sus ojos brillaban con una intensidad insólita. «Soy quien custodia la frontera entre los mundos, María. Soy el eco de las almas perdidas», susurró, su voz como un aliento gélido. «Tú has cruzado ese límite. Ahora, deberás elegir». María sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No solo la vida de Sofía estaba en juego, también la suya, y el dilema se presentó con fuerza devastadora. ¿Entregaría su propia alma para salvar a su hija? La imagen de Sofía la llenó de rabia y amor. «Nunca me quedaré de brazos cruzados», pensó. La intriga aumentaba, mientras don Ricardo retrocedía, sorprendido, mirando a la sombra con ansiedad. El resto de los encapuchados también parecían inquietos. Un miedo palpable se instaló entre ellos, y María entendió que aquella figura tenía un poder que ni ellos comprendían. De repente, la mujer espectral extendió su mano hacia ella y la muñeca. «Entrégame el objeto y recibirás el poder para romper el ciclo», ofreció en un tono seductor. «Pero recuerda, siempre hay un precio que pagar». María miró la muñeca, aún sintiendo cómo su esencia de madre la conectaba a Sofía. Estaba en juego más que su vida. Era el alma de su pequeña, el amor que todo lo abarca. La decisión ardía en su mente, entre lo correcto y lo imperdonable. Ciertamente, un sacrificio era necesario, pero ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar? Justo entonces un estruendo retumbó por la iglesia, rasgando el silencio como un rayo. Las luces parpadearon violentamente y de repente, la figura de la mujer se desvaneció, dejando solo su eco en el aire. «El momento se acerca, María. Decide». El pánico llenó su corazón mientras la verdad surgía. La verdadera amenaza no era la sombra, sino lo que realmente acechaba en la oscuridad detrás de ella. Miró a don Ricardo, quien ya no era una figura conocida, sino un extraño. «¿Qué me has hecho?», preguntó, y su voz resonó más como un lamento que como una demanda. Cuando todo parecía perdido, las puertas de la iglesia empezaron a crujir. Una grieta de luz se filtró por la rendija, ofreciendo una posible salida. Pero en su mente, solo herían las palabras de la sombra. «Una vida por otra». Con el sudor resbalando por su frente, María entendió que el sacrificio debía hacerse, y su decisión cambiaría todo. Pero, ¿a qué costo? Justo en el instante en que iba a actuar, un estruendo ensordecedor hizo temblar el altar y desde las sombras emergió una figura más. Sus ojos ardían en el vacío. Era Sofía, pero no era la misma. Algo oscuro la había reclamado.
El terror se apoderó de María cuando dio un paso atrás, su mente gritando por respuestas que se negaban a llegar. Mientras el fin de su mundo se hacía inminente, ¿podría salvar a su hija o consagrarse a la oscuridad misma? María sintió que su corazón se detenía al ver a Sofía. Sus ojos, normalmente tan inocentes, ahora destilaban una oscuridad que le helaba la sangre. La figura de su hija parecía desvanecerse entre las sombras de la iglesia, como si las mismas piedras intentaran ocultar su tormento. «Mamá», susurró Sofía, su voz resonando como un eco apagado. Pero había algo en su tono, algo lejano, que hizo que María temiera lo inevitable. «¿Dónde estás, mi niña?», gritó, extendiendo sus manos hacia ella, deseando romper esa barrera entre ellas. Las figuras encapuchadas comenzaron a murmurar más intensamente, como si se alimentaran del dolor de aquella madre desolada. Don Ricardo, paralizado en el mismo lugar, observaba con una mezcla de curiosidad y miedo. Su rostro se asemejaba más al de un espectador que al de un cómplice del horror. La sombra que los había atraído hasta allí volvió a materializarse, su forma tomando una forma más definida. «Ella ya no es lo que era, María», dijo con una voz serpenteante. «Sofía ha sido tocada por las sombras. Tu amor no puede salvarla, pero tu sacrificio puede liberar a otras almas». María sintió un desgarrador impulso de correr hacia Sofía, pero sus pies estaban anclados al suelo, como si la iglesia misma quisiera mantenerla prisionera. «No, no voy a dejar que te lleven», gritó, pero su voz se perdió entre los ecos de risas macabras. «Cuando te entregues, recibirás el poder que buscas», continuó la sombra, acercándose a María con cada palabra. «Pero ten cuidado, no hay retorno una vez que cruces la puerta que propones. Las sombras están hambrientas». La pequeña risa de Sofía resonó entre las sombras, una risa que helaba el alma. «Mamá, ven, te estoy esperando. Juntas seremos más fuertes», insistió, casi encantando a María con esas palabras. María cerró los ojos, intentando encontrar la claridad en la confusión, pero al abrirlos de nuevo la sombra ya había tomado forma de su hija. Una ilusión para manipularla, pero ¿cuánto de aquel espectro aún quedaba en Sofía? La angustia la consumía. Con una resolución desbordante, alzó la muñeca de trapo viendo cómo ésta parecía vibrar con vida propia. Las luces de las velas comenzaron a oscilar de nuevo, una advertencia de lo que estaba por venir. La iglesia gritaba con un eco profundo que resonaba dentro de ella. «Devuélvemela», exigió mirando a la sombra que había desafiado su vida. «¿Y qué darás a cambio?», replicó. Las paredes crujieron, como si la iglesia misma quisiera interrumpir el oscuro pacto que se ofrecía. «Oh María, el sacrificio nunca es fácil», intervino don Ricardo, su voz llena de traición velada. «Lo que se ofrece aquí es la puerta a lo desconocido, y lo que existe del otro lado es un horror que ni tú, ni tu hija, ni nadie aquí se atrevería a imaginar». María sintió la rabia y el miedo agazapados en su interior. «No puedo permitirlo», murmuró, en un intento por encontrar valor. Pero la desesperación la envolvía en un abrazo gélido, un dilema que se cernía sobre su corazón. Liberar a Sofía significaba condenarse a sí misma. Finalmente, al borde del colapso, recordó las historias que había escuchado sobre antiguas brujas que cruzaban límites, que pagaban precios terribles para salvar a sus seres queridos. «¿Qué tal si el precio que ofrezco no es de mi vida, sino de mi amor?», preguntó, su voz temblando por la tensión. La sombra sonrió con malicia. Más que un ser, parecía una presentación teatral. «Interesante apuesta, María. Pero ofrecer amor es solo aumentar el riesgo», dijo, y las sombras a su alrededor comenzaron a reír, un sonido grotesco que helaba la sangre. Al mismo tiempo Sofía dio un paso hacia ella, su mano extendida, y al mirarla, una chispa de luz iluminó sus ojos oscuros. «Mamá, por favor, ayúdame», resonó la voz de su hija, esta vez libre de distorsiones. María sintió que la esperanza podía florecer, incluso en el lugar más oscuro.
Pero al avanzar hacia Sofía, las luces se apagaron por completo, sumergiéndola en un miedo absoluto. El hombre y la sombra intercambiaron miradas de complicidad, su sonrisa burlona proliferando en la oscuridad. Y así el tiempo se detuvo, como si todos los presentes supieran que una elección crítica estaba por hacerse. La verdadera naturaleza de su hija aún brillaba, pero el horror a su alrededor comenzaba a engullirlo todo. Con un último aliento profundo, María supo que el momento había llegado. Aquel sacrificio exigido por las sombras las movería a todas, y solo el tiempo lo revelaría. Amor o vida. ¿Cuál elegiría, y a qué precio? De repente la iglesia estalló en un estruendo ensordecedor. Las paredes titilaron. El sonido de llantos olvidados resonó mientras el altar temblaba con fuerza. La sombra rió, un sonido que desvaneció la luz, y, en su lugar, trajo la oscuridad más profunda. María se encontró frente a un abismo, y era hora de que lo enfrentara. Es hora de decidir, María. El oscuro destino espera. ¿Qué estás dispuesta a perder? Resonó un eco, mientras la atmósfera se llenaba de pánico y terror. Un nuevo grito rompió la penumbra. Esta vez, era un grito que todo lo abarcaba. La pregunta flotaba en el aire: ¿podría María salvar a su hija aún a costa de perder su propia humanidad? La trama se intensificaba, y el final se acercaba, pero una verdad aterradora aguardaba en la oscuridad, dispuesta a ser revelada. La oscuridad se cernía sobre María, opresiva y pesada, como una niebla que susurraba secretos olvidados. Su corazón latía frenético, mientras un frío intenso calaba sus huesos. Las risas de las sombras retumbaban a su alrededor, mezcladas con los ecos de los llantos perdidos en el tiempo. ¿Qué estás dispuesta a perder? Resonaba, ahora como un mantra que prometía una decisión inminente. María no podía dejar que el miedo la dominara. Su mente luchaba entre el deseo de salvar a Sofía y la certeza de que cada elección llevaba consigo un oscuro precio. El altar se tambaleaba, una visión de desasosiego en medio de su tormento. Urgentemente, decidió que el amor que había guardado por su hija era lo que estaba dispuesta a dar. Allí, en el frío suelo, prometió no solo amor, sino su esencia misma. Mientras pensaba en dejar ir sus propios deseos, una brisa helada recorrió el lugar, como si las sombras se sintieran atraídas por su resolución. «Sí», gritó, la voz firmemente entrecortada. «Si ese es el precio, lo pago. Devuélveme a mi hija». Un rugido sordo llenó la iglesia, como si la propia estructura se estuviera desgarrando. Sofía, ahora atrapada en un estado de transición entre la luz y la oscuridad, miraba a su madre con una mezcla de miedo y esperanza. «Mamá». Su voz se quebraba, resonando en la penumbra. «No lo hagas. No sé qué soy». La sombra se acercó a María, su figura titilando en un plano oscuro y perturbador. «El amor tiene un poder infinito, pero deseo advertirte que en este juego, todos tienen algo que perder», dijo, mientras su voz se arrastraba, convertida en un lamento seductor. «La unión que propones abrirá puertas, no solo para la salvación de tu hija, sino también para liberar a otros seres atrapados aquí. ¿Vas a ser egoísta?». El dilema atravesaba cada rincón del alma de María. ¿Era posible que el sacrificio de su amor pudiera llevar a su pequeña a la luz, pero también condenara a otros a seguir en las sombras? La imagen de su hija, luchando en un espacio donde las almas caídas pasaban de una a otra, se expandía lentamente en su mente. La iglesia parecía moverse, como si la energía del lugar se agitara en previsión del sacrificio. «Siempre hemos esperado a alguien como tú», continuó la sombra, su tono atrayente. «Alguien dispuesto a ofrecerlo todo por el amor. Pero ten cuidado, María. Las sombras tienen hambre, y cuando se alimentan de lo que ofreces, no solo te vacían a ti». En ese instante, las figuras encapuchadas comenzaron a moverse en círculos, sumiendo el ambiente en un frenesí de murmullos. «Súbete, súbete», gritaban, emitiendo sonidos grotescos que parecían un canto ancestral. María se estremeció,
sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. ¡Mamá! Sofía lanzó un grito desesperado mientras la realidad comenzaba a desdibujarse. La atmósfera se cargó de una energía palpable, un aviso de que el tiempo se agotaba. Los rostros de las sombras se distorsionaban, revelando miradas famélicas, esperando lo que vendría. Tu tiempo se acaba, María, la decisión debe hacerse ya. La sombra se inclinó, sus ojos brillando con un destello amenazante. ¿Qué eliges, madre? La angustia apretaba la garganta de María. Podía sentir el aliento gélido de las sombras rodeándola, y entonces, algo en su interior se rompió. En un acto de valentía gritó: elijo amar a Sofía sin importar las consecuencias. Las sombras rieron entonces, un sonido que atravesó la arquitectura de la iglesia, mientras la luz de las velas se extinguía en un estallido final. La oscuridad devoró el sonido. Una imagen familiar, un recuerdo perdido, se vislumbró en un rincón. La risa de Sofía en los días soleados, y su mirada llena de vida. La energía del amor de María comenzó a brillar, una luz tenue que luchaba contra el abismo. Pero las sombras no se rendían. ¿Crees que eso es suficiente? Retumbó la voz en la oscuridad, mientras la iglesia comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Porque aún queda una última opción, y esta podría ser tu mayor revelación de todas. María sintió que la tierra empezaba a ceder bajo sus pies. La ibírica realidad se oscurecía por completo, mientras una nueva verdad se filtraba desde lo más profundo de su ser. ¿Qué más puede haber que perder?, pensó, con el corazón agitado. Y justo cuando la oscuridad parecía actuar como un telón que caía, un destello iluminó la iglesia desde el fondo, revelando una puerta oculta en la pared. ¿Te atreverás a entrar y descubrir el verdadero pacto de amores perdidos?, preguntó la sombra. María, temblando ante lo desconocido, miró a Sofía, quien había recuperado una chispa de luz en su mirada. La última decisión llegaba con un peso nuevo, pero el tiempo se apuraba y el futuro se desvanecía. ¿Entraría en el abismo para enfrentar la verdad, o buscaría una manera de salvar a Sofía y condenar su propia alma? Las opciones eran escalofriantes, las dimensiones del horror se abrían ante ella, y el camino hacia lo desconocido comenzaba a ser evidente. La puerta oculta parecía latir, pulsando con una energía oscura que atrajo a María hacia ella. El tiempo se escurrió entre sus dedos, como si el universo contara los segundos, y la decisión se volvía cada vez más pesada. Sofía, más palpable que nunca, sintió la necesidad de aferrarse a su madre. «No entres, por favor. No sé qué hay ahí», susurró. El entrelazado de su voz éter con miedo era casi suficiente para romper la concentración de María. Pero la sombra, con sus ojos centelleantes, no se movía, solo observaba. «La verdad es un regalo, pero también es un arma de doble filo», dijo, su voz resonando con ecos de advertencias pasadas. «Si te atreves, lo que encuentres te transformará para siempre». Sin más tiempo que perder, María llevó una mano temblorosa hacia la puerta. Al tocarla, un frío casi voraz invadió su ser, como si el pasado y el presente chocaran entre sí. La puerta se abrió con un chirrido lastimero, revelando un túnel oscuro que se extendía hacia el infinito. Todo lo que había sido conocido, su hogar, su vida antes del horror, parecía desvanecerse en ese instante. «¡Mamá!», gritó Sofía, su voz un eco creciente de desesperación y urgencia, pero algo dentro de María hizo que avanzara. ¿Cómo podía dejar a su hija en ese estado? Este túnel prometía respuestas, y aunque sentía un nudo en el estómago, su decisión estaba tomada. Cruzar el umbral fue como entrar en un abismo. El aire se volvió espeso. La luz detrás de ella se desvaneció hasta convertirse en un mero recuerdo. Avanzó a tientas, su corazón latía desbocado. El temblor de su mano sobre la pared fría la guió mientras el túnel se torcía, como las corrientes de una pesadilla. A medida que avanzaba, sentía la presencia de almas perdidas, ecos de lamentos que susurraban nombres olvidados. Cada paso resonaba como un pacto roto,
acumulando dolor en el aire. Era como si la oscuridad la envolviera cada vez más, absorbiera su esencia. ¿Qué has hecho, madre? La voz de Sofía retumbaba en su mente. Esa pregunta se amplificaba, se convertía en un grito que retumbaba y le hacía querer regresar, despedirse de las decisiones que la habían llevado hasta aquí. De repente, el túnel dio un giro brusco y María se encontró en una sala iluminada por la luz de antorchas que chisporroteaban. A lo lejos, figuras se movían lentamente, sombras que antes habían sido seres humanos, pero ahora eran parodias de lo que podrían haber sido. Los rostros estaban marcados por la desesperación. «María, no mires», resonó una voz familiar, una advertencia que ya había olvidado. Los ecos de la iglesia resonaron a través de los túneles, y con cada palabra la sombra se hizo más presente. «Aquí, los recuerdos se alimentan de tus miedos, de tus anhelos», dijo con una voz que era tanto seductora como amenazante. «¿Qué buscas realmente? ¿La salvación de tu hija o algo más? Hay secretos que no fueron destinados a ser revelados». María sintió que la realidad temblaba a su alrededor. Sofía, perdida entre las sombras, se recortó en su mente, un recordatorio constante de todo lo que había arriesgado. «Mamá». La voz de su hija se fundía con los ecos de las almas perdidas. «No dejes que la oscuridad te consuma». María miró hacia las figuras distorsionadas. Todas estaban atrapadas en un ciclo de tristeza y desesperanza. Sin pensar en el costo, gritó con todas sus fuerzas. «No voy a dejar que eso me suceda. Voy a encontrar a Sofía y salir de aquí». Pero las risas de las sombras resonaban, llenando la sala con un eco desgarrador. «¿Realmente crees que puedes escapar de tu elección?». La voz se hizo cúmulo de presencias que se abalanzaron sobre ella. Mientras la realidad se desgarraba a su alrededor, la figura de Sofía más allá del túnel parecía desvanecerse. María sintió el aliento helado de lo desconocido acercándose, justo cuando la luz de la verdad comenzó a encenderse en la oscuridad. La conexión con su hija era la única brújula que le quedaba. El tiempo se detuvo cuando la sombra le ofreció un último pacto. «Puedes salvar a tu hija, pero a cambio, deberás enfrentar la oscuridad más profunda que llevas dentro de ti. ¿Te atreverás a mirarte en el espejo de tus miedos?». La decisión se alzaba ante ella como un monstruo, y el murmullo del terror crecía en la penumbra. ¿Podría enfrentarse a lo que jamás había querido reconocer? El horror real, el verdadero sacrificio, podría estar oculto dentro de su propio corazón. ¿Se adentraría en el abismo del alma para desentrañar la salvación, o cedería a la oscuridad, dejando atrás su última esperanza? En aquel instante, la respuesta comenzó a gestarse en el aire, y la pregunta se evaporó en el silencio inquietante. ¿Qué horrenda revelación descubrirá María al enfrentarse a su propio reflejo? María sintió una presión en el pecho, como si la oscuridad la estuviera aplastando. Cada palabra de la sombra era un peso que la empujaba más hacia el abismo. El espejo no solo refleja tu cara, María, también muestra los rincones oscuros de tu alma. ¿Sabrás soportar lo que verás? La sala comenzó a girar. Las sombras se acercaban rozándola con dedos helados. Su pulso se aceleró, y por un instante, pensó en Sofía. Recordó su risa, las noches en vela, sus secretos, todo lo que había dejado atrás. No podía permitirse rendirse, no ahora. «Dame tu verdad», gritó, y su eco resonó en la oscuridad. Fue entonces cuando la sombra se disolvió, revelando un espejo antiguo, su superficie oscura y opaca. Se acercó vacilante, temiendo lo que podría encontrar, pero su necesidad la empujaba. Se miró ahí, con el rostro bañado en una luz tenue. De pronto, el reflejo comenzó a desenredarse, mostrando imágenes desterradas de su pasado, recuerdos de risas y a la vez, de gritos ahogados. La voz de Sofía se entrelazaba con las de las almas perdidas. «¿Por qué no escuchaste? ¿Por qué no protegiste tu hogar?». Resonaba la voz de la sombra desde algún lugar detrás de ella. María tragó saliva, recordando aquel día fatídico en el que perdió a su hija. La culpa llameaba como fuego en su interior.
No fue mi culpa, murmuró aferrándose a la esperanza, pero en el espejo, la imagen de un pequeño escarabeo la sacudió. Las sombras comenzaron a florecer, sus caras conocidas, amigos, familiares, incluso desconocidos, todos ellos vinculados a decisiones y caminos que había tomado. Sus rostros, distorsionados por el dolor y la traición, la imploraban silencio. No quiero volver a verlos, gritó cubriendo su rostro con las manos, pero sus recuerdos la rodeaban como una tormenta. No puedes escapar de ti misma, dijo la sombra burlona. Pronto, el espejo comenzó a reflejar no solo su pena, sino su verdadero horror. La sombra detrás de Sofía, una figura oscura, un espectro que amenazaba con devorarlo todo. María dio un paso atrás, los ojos anegados en terror. Lo has alimentado, lo has creado con tus miedos, continuó la sombra. ¿Por qué querrías alejarte del único amor que todavía tienes? Sofía te necesita en este instante. Un grito desgarrador rompió el aire, y el espejo vibró. La imagen de su hija apareció, atrapada entre los brazos de la oscuridad, su rostro lleno de miedo. Mamá, ayúdame. Desde el fondo de su ser, María sintió que se rompía, el abismo ansioso por tragarlas a ambas. Con cada instante que pasaba, la oscuridad se hacía más fuerte. ¡No!, gritó María, levantando la mano ante el espejo, decidida a romper este ciclo. Pero la sombra la detuvo. Ese es el camino más fácil. Confronta tu verdad, tu culpa, o perecerás aquí para siempre. El espejo vibró de nuevo, mostrando una nueva imagen. Era una versión de ella misma, no la madre amorosa, sino una mujer llena de ira y arrepentimiento. La figura sonrió, y en sus ojos había un destello que hizo temblar a María, la promesa de venganza. ¿Te atreverás a dejar a Sofía a merced de tus miedos o confrontarás lo que has evitado? Presionó la sombra, su voz susurrante se convertía en un grito ensordecedor. María inhaló hondo, sintiéndose acorralada. Los recuerdos se agolpaban, pero también eran su fuerza. No dejaré que ella sufra por mis errores. Con una resolución renovada, extendió su mano hacia el espejo, sintiendo la energía de su deseo ardiente como un fuego purificador. Las sombras comenzaron a gritar, una cacofonía de desesperación que llenó la sala, y el espejo vibró a punto de romperse. Con un último aliento, María gritó: «Yo soy más fuerte que esto». Justo antes del impacto, un destello brillante la envolvió, y el mundo oscuro se retorció. En un instante, sintió que se desvanecía, y la luz comenzó a quebrar la corrupción. De repente, todo se detuvo. Un silencio palpable llenó la sala. La figura de Sofía apareció de nuevo, su rostro sereno pero con un aire inquietante. «¿Dónde estamos, mamá?», preguntó con voz temblorosa. Pero lo que inquietó a María fue la sombra, que se proyectaba al fondo, más viva que nunca. La línea entre el amor y la oscuridad se volvía difusa. ¿Podría salvar a su hija y al mismo tiempo enfrentarse a sus propios demonios? La siguiente elección latía en el aire. ¿Quién se convertiría en el verdadero monstruo en esta batalla por la redención? María sintió el sudor deslizarse por su frente. La pregunta persistente la siguió. ¿Qué secretos estaban a punto de revelarse, y hasta dónde estaría dispuesta a llegar para salvar el alma de su hija? María sintió cómo su corazón latía con fuerza, un rugido sordo que retumbaba en su pecho. Sofía, a su lado, parecía tan vulnerable, tan expuesta ante la amenaza que se extendía a sus pies como un manto oscuro. La figura al fondo se retorcía con una oscura risa burlona que llenaba cada rincón de la sala. «Contigo aquí, mamá, ya no tengo miedo», murmuró Sofía, aunque su voz temblaba. María se sintió tensa, como un arco a punto de romperse. La sombra los observaba. Sus ojos vacíos y devoradores brillaban con un ansia incontrolable. «No puedo protegerte de lo que hemos creado», pensó María, recordando cómo sus demonios personales se habían manifestado en distintos momentos. La sombra había crecido alimentándose de su culpa y de su dolor, y ahora amenazaba con engullir
a su única razón de ser. ¿Crees que la luz podrá salvarte de tus propios pecados? Preguntó la sombra, acercándose lentamente. Su voz reverberaba como un eco espeluznante en la penumbra. Sofía es un reflejo de ti, un eco de tus fallas. ¿Cómo vas a salvarla cuando no eres capaz de salvarte a ti misma? ¡Cállate!, gritó María, haciendo un esfuerzo por mantenerse firme. Pero la sombra no cesaba en su acoso, acercándose más, dibujando en su rostro los temores que había escondido. ¿Qué pasaría si la verdad que enfrentases no fuera la que esperabas? ¿Qué tal si en realidad la has llevado a la perdición? María tragó saliva, y mientras el frío en la sala parecía intensificarse, se preguntó si era realmente capaz de enfrentar lo que había ignorado durante tanto tiempo. Si las sombras se alimentaban de su oscuridad, ¿qué desnudaba su corazón oculto? ¿Era la ira lo que realmente sentía al recordar la pérdida de Sofía? Cuando la sombra se abalanzó hacia ellas, un grito desgarrador resonó en el aire, y María extendió su mano, invocando su amor por su hija como un escudo. En ese instante, el espejo brilló más intensamente, y la luz de su deseo ardiente se hizo tangible, llenando la sala de nuevo. «Sofía, quédate junto a mí», susurró María. Con un movimiento decididamente protector, se puso de pie, anatomía frágil en una batalla titánica. La luz del espejo envolvió a ambas, pulsando con energía, convirtiéndose en un baluarte contra la oscuridad. Sin embargo, no pudo evitar que el terror se colara en sus pensamientos. «Si la luz no puede salvarte, ¿qué harás?», retumbó la sombra, revelando un camino tortuoso hacia el conocimiento. «La oscuridad puede ser la única liberación en este mundo lleno de mentiras. ¿Dejarás que te consuma, o lo enfrentarás de una vez?». María miró a Sofía, cuyas manos se aferraban a ella con fuerza buscando apoyo. La niña de sus ojos. La vida que habían compartido. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar? Esa respuesta podía costarle la felicidad de su hija, o la interminable condena de sus miedos. «¿Estás lista para ver lo que has olvidado?», preguntó la sombra. Pero María entendió que la pregunta no era solo sobre el espejo, sino una invitación a desenterrar los secretos de su historia compartida. Un miedo intenso se arrastró por su columna, pero también la curiosidad la impulsó hacia adelante, y en ese mismo instante, el espejo proyectó otra imagen. Un pequeño parque donde Sofía jugaba, riendo sin preocupaciones. Sin embargo, la imagen se oscureció, mostrando fragmentos distorsionados de un incidente desconocido, un camino que conducía a la tragedia. El grito de la niña resonaba y con él, la promesa de un pasado que no estaba listo para confrontar. La sombra sonrió, deleitándose en la duda que crecía en el alma de María. El reflejo es solo el principio. ¿Te atreverás a desentrañar el horror de lo que has vivido? ¿O permitirás que el fracaso te consuma? María sintió que el aire se le escapaba, y su mente se sumía en un caos de visiones distorsionadas. Si el espejo le ofrecía una verdad innegable, debía actuar, debía decidir. Pero el dilema pesaba como una losa. Desenterrar los horrores podía salvar a Sofía, pero también podría condenarla a un destino aún peor. ¿Qué precio estarías dispuesta a pagar por la redención?, preguntó la sombra suavemente, susurros intoxicantes que llenaban la habitación. El tiempo se detuvo y el miedo se apoderó de ella. Lo único que podía escucharse era el palpitar de su corazón y el eco del futuro que se cerraba a su alrededor. ¿Era realmente capaz de soportar lo que estaba a punto de descubrir? ¿Sería suficiente su amor por Sofía para liberarla de las garras de la sombra, o se verían condenadas a una oscuridad eterna? El espejo comenzó a vibrar nuevamente, y María sentía que el final se acercaba. La cuestión latía con urgencia, como si el destino de ambas dependiera de su próximo movimiento. La devoradora sombra sonreía, y aquel momento se tornó ferozmente crucial. María iba a tomar una decisión, pero la pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Podría alguna vez regresar de lo que estaba por encontrar? María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al ver cómo la imagen en el espejo se intensificaba.
La luz brillaba con un fulgor casi insoportable, proyectando sombras inquietantes que danzaban a su alrededor. La risa burlona de la sombra retumbaba como un eco en su mente. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar, María?, susurró, acercándose aún más, los ojos como pozos sin fondo. ¿Estás lista para dejar atrás la luz? ¿Para enfrentarte a la verdad de tus acciones pasadas? ¿O seguirás escondiéndote en la mentira? María apretó la mano de Sofía, su pequeño ancla en medio de la tormenta. Sin embargo, el terror que emergía del espejo iluminaba fragmentos de recuerdos que había enterrado profundamente. Imágenes de días pasados, de momentos que deberían ser felices, ahora se convertían en pesadillas distorsionadas. Sofía tuvo un leve temblor, y María sintió un nudo formarse en su garganta. «No, esto no puede ser real», murmuró, mientras una oleada de miedo la envolvía. «¿No lo es? Todo este tiempo has vivido entre sombras», dijo la figura, su tono casi melódico. «Te he estado esperando, María. Ahora es tu oportunidad de despertar». La sombra se retorció, tomando nuevas formas. En un instante, se convirtió en la imagen de un antiguo familiar, alguien que había dejado una marca imborrable en su vida. La figura sonrió, mostrándose familiar, pero esa sonrisa estaba cargada de una maldad que volvían a erizarle la piel. «¿Te acuerdas de mí?», preguntó esa voz como un lamento de años pasados. «Soy lo que no pudiste salvar, tu silencio me condenó». María tembló y cerró los ojos, sintiendo cómo la culpa la invadía. La imagen cambió nuevamente, cada revés desgarrando su valentía. La sombra, alimentándose de su dolor, comenzó a murmurar secretos que se resistía a escuchar. «Mueren por ti», dijo la sombra, mostrando otra imagen de un accidente, un momento desgarrador en el parque donde Sofía había jugado. ¿Recuerdas qué ocurrió ese día? La verdad ha estado aguardando en tu mente, atada a la oscuridad. ¿Te atreverás a liberarla, o permitirás que el miedo te consuma? María sintió como un puño de acero le apretaba el corazón. Tenía que enfrentarlo. Tenía que defender a Sofía. No podía dejar que la sombra la arrastrara hacia el abismo. «No, yo no fui», balbuceó, pero sus palabras perdieron fuerza ante el peso de la revelación. «Es hora de ver lo que la oscuridad ha manipulado», continuó la sombra. «Mira y comprende. El secreto está más cerca de lo que crees». Entonces, el espejo latió con un ritmo frenético y María sintió que el aire se espaciaba. Las visiones comenzaron a retumbar, y en un momento, todo se volvió blanco y negro. La imagen de Sofía correteando se convirtió en una escena que helaría la sangre. Un grito desgarrador, un coche que se acercaba demasiado rápido, y en un abrir y cerrar de ojos, todo se fundió en un absoluto silencio. ¿Lo ves? No fuiste solo testigo, fuiste parte de esto. La sombra se acercó aún más, su aliento frío envolviendo a María como una bruma densa. Deja que el pasado regrese. Solo entonces podrás verdaderamente salvarla. Clavó su mirada en Sofía, quien ahora miraba la escena con ojos curiosos y confusos. El amor de María por su hija era profundo, pero lo que estaba comenzando a desenterrar podría consumirlas a ambas. ¿Qué harás ahora, María? ¿Seguirás ocultando la verdad o te arriesgarás para luchar contra la verdadera oscuridad que llevas dentro? La sombra sonrió, disfrutando de la confusión y el dolor. María sintió que el final la acechaba, y de repente, la angustia se convirtió en furia. Ella no podía dar un paso atrás, no podía permitir que la sombra definiera su destino. Un grito resonó, no de terror, sino de resolución. «No más. Estoy lista para enfrentar todo lo que he olvidado». Pero antes de que pudiera completar su frase, la habitación comenzó a temblar, el espejo volvió a vibrar violentamente, y una oscura risa resonó, llenando los espacios vacíos. «Veamos qué tan fuerte es tu resolución». Ahora la sombra parecía esperar con ansia, como un depredador listo para atacar. ¿Podría María realmente soportar la verdad que estaba a punto de descubrir? ¿O la luz que tanto anhelaba sería reemplazada por un terror inimaginable? En ese instante,
Todo se volvió oscuro, y María entendió que la batalla por su alma y la vida de Sofía recién comenzaba. María se hallaba atrapada en el torbellino de sus pensamientos, el eco de sus decisiones resonando más fuerte que nunca. Sofía, ahora tan cerca y a la vez tan lejos, enfrentaba a esa sombra que también se había convertido en parte de su vida. Las risas burlonas de la sombra la rodeaban, mezclándose con los gritos que su sufrir ocupaba. ¿Crees que es posible huir de tus propios miedos? Se burló la sombra, acercándose aún más, con un aire triunfante que hacía que cada pelo del cuerpo de María se erizara. Gritó: «¡Basta!». Tenía que encontrar su fuerza, aquella chispa inquebrantable que había alimentado su amor por Sofía. Con los ojos fijos en el espejo, María sintió cómo su corazón se aceleraba. Las imágenes comenzaron a atropellarse, navegando entre recuerdos y pesadillas. El instante más oscuro de su vida emergía. No podía permitir que eso definiera su futuro. «Si quieres revelaciones, que así sea», murmuró, con una determinación renovada que envolvía su esencia. La sombra se detuvo, atenta ante el desafío. Unos pasos adelante, María se acercó al espejo, sintiendo cómo la luz empezaba a brillar desde su interior, cálida y firme. Las risas se apagaron momentáneamente. Sabía que debía enfrentarse a lo que había enterrado, su miedo, su culpa, la responsabilidad de un dolor que por mucho tiempo había dejado que la consumiera. «No, no voy a dejar que me destruyas», gritó, levantando la mirada hacia el reflejo. El espejo se iluminó con una intensidad cegadora, y la figura de Sofía apareció de nuevo, clara y vibrante. «Mamá, ven», dijo ella, pero su voz resonaba diferente, cargada de urgencia. «Hazlo por mí». La imagen de la niñez, de risas y juegos, ahora se entrelazaba con recuerdos sombríos, y en ese momento, María comprendió que la verdadera batalla no era contra la sombra, sino por redimir su propia alma y proteger a su hija. «Esto es solo una ilusión. Yo soy más que culpa y miedo», se dijo, y mientras las sombras amenazantes intentaban absorber la luz, María extendió la mano hacia el espejo. El calor comenzó a fluir en su pecho, y por primera vez, sintió que había encontrado la paz en medio del caos. La figura de la sombra empezó a distorsionarse. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, esa burla en su voz ahora temblorosa. «No puedes desafiarme así». Pero María sabía que su amor por Sofía era el poder más grande de todos. «Te haré desaparecer», murmuró con confianza. «Mi amor por mi hija es más fuerte que tus mentiras». Con un empujón de resolución, la luz estalló en el espejo, envolviendo todo en una visión insípida. Las sombras comenzaron a desvanecerse. El frío se disipaba por el calor de la determinación que emanaba de su pecho. La risa inminente de la sombra se convirtió en un grito de desesperación, y en un instante, todo se iluminó. «No me puedes dejar», clamó la figura en un último intento por persuadirla, pero ya no había camino de regreso. María se había enfrentado a sus demonios. La figura se evaporó, llevándose consigo las sombras. En ese instante el silencio fue abrumador, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Sofía la miraba, sus ojos ahora repletos de esperanza. «¿Lo hiciste, mamá?», preguntó, insegura, pero con esa dulzura que desarmaba a cualquiera. María se arrodilló y la abrazó, sintiendo el alivio inundar cada rincón de su ser. «Sí, amor. Lo hicimos», respondió, sintiendo cómo su pecho se aligeraba. Las sombras no tenían poder sobre ellas. Las luces de la iglesia comenzaron a parpadear, envolviendo a ambas en un resplandor suave y tranquilizador. María sabía que, aunque el mal había sido derrotado, las secuelas quedaban. Había enfrentado su verdad, y aunque el viaje no había sido fácil, su amor por Sofía la había salvado. La puerta que una vez había estado oculta se abrió lentamente, revelando un camino hacia la luz. Sin mirar atrás, las dos comenzaron a caminar juntas. En ese camino, habían dejado atrás el miedo, el dolor y los secretos,
trabajando juntas hacia un futuro lleno de posibilidades y esperanzas renovadas. Una nueva visión de vida se gestaba ante ellas, y con cada paso, sentían cómo la oscuridad se disipaba. Finalmente, la iglesia, un símbolo de su tormento, se había transformado en un refugio de amor. María acarició el cabello de Sofía mientras caminaban hacia el horizonte, sabiendo que, a pesar de los desafíos, siempre podrían superar la sombra. «Nunca más estaré sola», susurró con una sonrisa. Y así, en su unidad, ambas renacieron, dejando atrás el horror y abriendo sus corazones a la luz. El epílogo de su historia no marcaría un final, sino un nuevo comienzo, donde el amor y el perdón danzaban en cada rincón, iluminando los senderos oscuros que alguna vez las habían amenazado. Juntas, enfrentarían cualquier sombra que pudiera surgir. Necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.